Hola traders, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a explicar acerca si es la hora de invertir en el oro en la bolsa. Como hemos visto últimamente, el oro ha subido, ha pasado prácticamente llegando a sus máximos históricos. Por ende, vamos a explicar la parte fundamental y técnica de por qué se ha dado esto. Como primer punto, tenemos que conocer qué son prácticamente los tipos de interés, ya que prácticamente esto es lo que termina moviendo al oro. Muchas veces se habla de que el oro es un activo refugio contra la inflación. Sí, es cierto, pero no es prácticamente lo que mueve al oro, sino que el catalizador más importante son los tipos de interés real. Como podemos observar aquí, tiene una tendencia a la baja, mientras que el oro prácticamente tiene una tendencia al alza. O sea, prácticamente hay una divergencia entre estos dos tipos de interés real y el precio del oro. Aquí podemos observar prácticamente también cuando el tipo de interés se encuentran rangados, el oro también tiende a mantenerse en un rango, podemos observar. Pero ¿qué pasa cuando los tipos de interés real empiezan a subir? Pues también el oro empieza a mantener su tendencia a la baja. ¿Pero qué son los tipos de interés real? Aquí tenemos prácticamente la fórmula, se podría decir. El tipo de interés real es igual al interés nominal mientras la expectativa de inflación o la inflación. El interés real prácticamente vendría a ser esta diferencia. El interés nominal es el tipo de interés en el cual normalmente nosotros nos financiamos en las entidades financieras. Ese es el que prácticamente siempre nos sirve como referencia. Entonces, en la cual la inflación prácticamente no se la toma en cuenta en ese momento. Entonces, aquí tenemos esta gráfica. Aquí, por ejemplo, podemos ver que los tipos de interés nominales han subido con esta subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, mientras que la inflación ha estado disminuyendo, lo que causa que esta diferencia, los tipos de interés real suban. ¿Por qué? Porque el interés nominal es mayor que la inflación. Entonces, obviamente, se va a dar un resultado positivo. Pero en este caso, si el tipo de interés está subiendo y el oro también está subiendo, ¿por qué también está subiendo? Pues prácticamente eso tiene que ver mucho con las expectativas, porque también, como lo dice aquí, las expectativas de inflación. Posiblemente se habla de una futura crisis en el 2024 debido a este tipo de subidas de interés apresuradas por parte de la Reserva Federal, como podemos observar aquí, lo que va a ocasionar es prácticamente una caída del crecimiento económico en Estados Unidos y una caída de las bolsas, lo que va a obligar prácticamente a que la Reserva Federal baje nuevamente los tipos de interés para poder paliar la crisis. La inflación, que no llega al 2% aún, puede empezar a apuntar nuevamente que los tipos de interés reales vuelvan a caer. Entonces, eso es lo que prácticamente el dólar descuenta en la parte fundamental. Ahora si nos vamos directamente a lo que son el gráfico del oro, podemos observar que este gráfico del DXY, lo estábamos analizando, pero si nos vamos directamente a la gráfica del oro, podremos observar cómo se ha dado ese rompimiento, ese máximo. Y últimamente ha estado prácticamente retrocediendo el mercado. O sea, y lo que lo conocemos como muchas veces realizar un stock hunt o una casa de tortugas en español, ¿no? Entonces esperemos que cargue el gráfico para poder presentar. Bueno, que aquí tenemos el gráfico del oro. Eh, Aquí lo tenemos a corto plazo, a una semana, perdón. ¿Qué podemos observar aquí? Primero nos vamos a la parte mucho más macro.
vamos a la parte de la tendencia del oro. Si podemos observar la tendencia del oro, siempre prácticamente ha sido a la alza. Obviamente ha habido momentos de correcciones en el precio, pero hasta ahí. Por ejemplo, subida, una pequeña bajada, nuevamente subida, nuevamente aquí una pequeña bajada que fue en los últimos años y ahora nuevamente se encuentra subiendo. Ahora, si nos vamos nuevamente a la parte actual del precio, ya podemos observar prácticamente que en los últimos años, desde el año 2020, que fue por pandemia, que es, el precio del oro subió hasta aproximadamente los 2000, ya ha venido el precio del oro rankeando, enrangando. Podemos observar cómo se puede ver el rango del oro, donde estos han sido prácticamente una zona de soporte del precio. Por ende, actualmente ya esta semana fue que la rompió este soporte y subió y nuevamente se encuentra bajando. Aquí podemos observar que se encuentra en este punto. Vino a cazar prácticamente los stop, ya que muchas personas tienen programadas sus órdenes de compra buscando que el precio ahora siga subiendo. Y los stop siempre los tienen a marcar aquí en este punto, los que son sobre todo los más retail, o sea, más especuladores. Otros los tienen en este punto de acá, que es lo más lógico, en el mínimo, eh, en el último mínimo. Entonces yo considero que el precio del oro puede venir a testear esta zona, tomar liquidez y posiblemente seguir subiendo. Obviamente esto tiene que estar apoyado por la parte fundamental, ya que como les mencionaba, si se da el caso de que nuevamente la Reserva Federal empiece a bajar los tipos de interés, podemos estar viendo al oro en máximos prácticamente mucho más altos. Como les mencionaba anteriormente, todo depende de cómo la Reserva Federal canalice este tema de los tipos de interés. Como les mencionaba, vuelva a bajar nuevamente los tipos de interés, la inflación vuelva a subir y los tipos de interés real vuelvan a bajar. Entonces, eso es todo y espero vernos en la próxima. Muchas gracias.